muchas gracias por la invitación. No, esa primera es que les vamos a presentar el estudio Toledo para un envejecimiento saludable. Este es un estudio colaborativo liderado por dos servicios de geriatría, los servicios del Hospital Virgen del Valle de Toledo y el Universitario de Getafe, pero además intervienen varias universidades españolas, varios equipos básicos de universidades españolas dedicados a diferentes dimensiones de las ciencias biológicas. Cuando comenzamos el estudio, o cuando estábamos pensando el estudio, que seguramente es un sesgo por parte de nuestra profesión, lo que realmente nos interesaba era ver cuáles eran los factores que podían hacer que nuestra población viviera mejor, identificarlos para después establecer las medidas oportunas. Somos médicos y somos personas que realmente pues quieren llevar a cabo determinados cambios en los estilos de la salud de la población. Son unas personas muy prácticas en eso. Y estamos muy interesados sobre todo en por qué unas personas envejecen muy bien y otras envejecen pues no tan bien, ¿no? Estábamos interesados en saber qué factores hacen que una persona tenga digamos un envejecimiento saludable. No hay una definición concreta acerca del envejecimiento saludable, pero quizá hay dos aspectos como la función en el más amplio sentido de la palabra y la ausencia de una comorbilidad relevante. Bien, esto del envejecimiento saludable es un bien muy escaso. Aquí se ponen datos de un estudio americano y que muestra que realmente por encima de 75 años, solamente alrededor del 7% de la población mayor de 75 años pueden considerarse como que tiene un envejecimiento saludable, ¿no? Y realmente cuando se analizan los factores que en este estudio al menos han estado implicados en esta definición, volvemos a pensar o a evidenciar que realmente la función en el amplio sentido de la palabra y la ausencia de una enfermedad, digamos, relevante, pues son los que caracterizan esta población. Pero también estamos interesados qué factores están detrás de esto. Y no solamente factores, digamos, relacionados con patologías, sino qué factores están previos a ello, ¿no? Y este es un estudio en el que vemos que cómo los estilos de vida y el nivel educativo y estilos de vida son factores que realmente están detrás de digamos un envejecimiento exitoso o no exitoso. Bien, pues la población de la que tratamos, las personas mayores de 65 años, son una población muy heterogénea. Realmente existe un gradiente de función muy amplio entre estas personas. Por ejemplo, es un maratoniano gallego que hace poco, de 90 años, que hace poco falleció, y realmente estas otras personas claramente dependientes. Existe un gran gradiente en la función. ¿Y por qué nos interesaba el evaluar? Pues no solamente por la calidad de vida que podemos proporcionar a la población, sino porque realmente en países avanzados se objetiva el envejecimiento satisfactorio, el envejecimiento libre de discapacidad o en buena salud como un factor principal de discriminación de, digamos, la equidad entre los estados. Aquí vemos estados que tienen prácticamente la misma esperanza de vida, con unas grandes diferencias en cuanto a los años de vida saludable, ¿no? Y por otra parte, todos estamos interesados en los costos y realmente seguramente de lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con qué tipo y de qué forma gastamos, ¿no? Aquí vemos que antes de los 80 años las personas pues gastan prácticamente
todo su gasto de salud es principalmente los 2, 3, 4, 5 últimos años. Sin embargo, cuando hablamos a partir de los 80 años, y tiene mucho que ver con lo que antes habíamos comentado, pues el gasto comienza pues bastante precozmente, ¿no? Y realmente esto es un factor que realmente podríamos desplazar hacia la derecha si realmente tenemos una compresión activa de la morbilidad. Bien, pues nosotros estábamos principalmente interesados en modelos biológicos que nos, digamos, identificaran esta transición entre una persona que está muy bien digamos, una mala evolución en un momento determinado, ¿no? Bien, necesitamos, antes de hacer el estudio, un modelo que nos sirviera un poquito de guía. Este es el modelo de Verbrugge. A nosotros nos pareció que era altamente satisfactorio. En él, en su momento, hay una vía principal en la que una patología produce un deterioro bien funcional o estructural, que produce unas limitaciones funcionales y, por último, una discapacidad. Bien, existe una serie de factores fuera del individuo, como son los recursos sociales, digamos, el tipo de seguro de salud, etcétera, y unos factores individuales como estilos de vida o cambios de la personalidad, etcétera, y también unos factores de riesgo muy relacionados pues, con los estilos de vida, con la genética, etcétera. Bien, este nos pareció un buen punto de partida y es el que utilizamos a la hora de digamos, empezar a pensar en nuestro estudio. Pero realmente aquí está, digamos, de forma más sintética. Estábamos también interesados en otros, sobre todo en las consecuencias de la discapacidad, principalmente pues lo que es la hospitalización y las causas económicas las consecuencias económicas de la discapacidad, y además estamos muy interesados, en rojo se resalta digamos, lo que realmente el estudio había puesto el foco de interés, en azul algo menos, y en negro desde luego teníamos que de alguna manera seleccionar, porque esto es muy complejo, ya se ha comentado previamente, y realmente nuestro peor interés era lo que está resaltado en negro, ¿no? Entre los aspectos intraindividuales estamos muy interesados en los estilos de vida y en los cambios de conducta, sobre todo muy relacionados con la salud. Algunas digamos, medidas que evaluaban función psicológica y estado mental, y desde luego muy poco en actividades de acomodación, y estábamos muy interesados en cuáles son los factores de riesgo, tanto biológicos como de estilos de vida relacionados con esta transición entre la patología y la discapacidad. Pero además esta transición no es una transición única, unívoca, sino que existen varias vías que conocéis perfectamente. Una vía hacia la discapacidad es la vía cognitiva, que se caracteriza por tener, digamos, una pérdida de actividades de la vida diaria más avanzadas, con un deterioro hasta las más básicas. La vía musculoesquelética, que tiene otra forma de presentarse, y también aquella vía cardiovascular y respiratoria que sobre todo digamos, está muy relacionada con la pérdida de actividad de aquellas actividades que requieren más, digamos, capacidad aeróbica. Bien, esto principalmente es para justificar la discapacidad progresiva. Existen otro tipo de discapacidades, como la discapacidad brusca, ¿no?, y la asociada al cáncer, que realmente igual no entrarían aquí, pero realmente creemos que estas son las más importantes, ¿no? Bien, pero el modelo no estaba claro, porque evidentemente había personas con discapacidad, sobre todo en edades avanzadas de la vida, en el que no había una patología relevante,
y realmente había ya autores que estaban, digamos, proponiendo de que los cambios fisiológicos que se producen con el envejecimiento pues podían tener algo de interés en esta vía principal de la que estamos hablando. De todas maneras, este modelo en la última década ha cambiado un poquito con la aparición del síndrome de fragilidad, que es un síndrome biológico que generalmente antecede a la discapacidad y que de alguna manera aparte de la que sigue persistiendo la vía patología, deterioro, etcétera, realmente esta fragilidad per se puede producir discapacidad, pero también es un digamos modulador o digamos amplificador de la discapacidad o de los cambios hacia la discapacidad que producen la patología, y de alguna manera también tiene un círculo vicioso y una interacción generalmente de retroalimentación negativa respecto a la patología que hay de base. De todas maneras, este modelo en el que está no nos explicaba mucha de la discapacidad, de la variabilidad en la presentación de discapacidad, y de alguna manera hemos pensado en el estudio en el que los factores fisiopatológicos relacionados con el sedentarismo era un precursor muy importante respecto a esto. El sedentarismo, como sabéis, está muy relacionado con la presencia de determinadas patologías muy relacionadas con el envejecimiento, con precursores de enfermedades muy relacionadas con el envejecimiento, con la enfermedad cardiovascular, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc. Y realmente lo que nos hacía o creíamos, y por todas las publicaciones que realmente habíamos revisado, que el sedentarismo, la inactividad, lo que hacía era amplificar los cambios relacionados con el envejecimiento. Quiere decir que cuando una persona empieza a manifestar los fenómenos del envejecimiento, los fenómenos fisiológicos del envejecimiento, dependiendo qué estilos de vida previos pudiera tener, sobre todo muy relacionados con la déficit de actividad o la ausencia de deporte, pues podrían tener una alteración biológica mayor o menor. Y pensamos que realmente existe un gradiente biológico entre las personas previo a la fragilidad, ya no solamente previo a la discapacidad, sino previo a la fragilidad, y que este gradiente tiene mucha relación con los estilos de vida previos. Y esto es lo que llamamos rasgo de fragilidad. Bien. Más o menos lo vemos aquí. ¿Y cómo se identifica este rasgo de fragilidad? Pues, bueno, ya el síndrome de fragilidad nos da una primera aproximación, y el modelo de Frick, digamos, distribuye este rasgo o este espacio prefrágil y frágil en tres niveles: el frágil, el prefrágil y el no frágil, pero para estudiar modelos biológicos, como era nuestro interés de envejecimiento, pues realmente pues es una medición muy grosera. En el estudio nos pusimos a trabajar y, digamos, lo que identificamos es una escala de fragilidad que nos permitiera trabajar con nuestras variables genéticas, o bien de transcripción, o bien de inflamación, etc. Y esto identificamos un modelo que es el rasgo de fragilidad, que le hemos digamos, puesto digamos, una puntuación entre 0 y 100, y que nos va a permitir, digamos, establecer un espacio, un gradiente entre aquellos que están muy bien y aquellos que están realmente ya frágiles. Aquí ven la curva de probabilidad de ser frágil, cómo aumenta
a partir de los 50, 60 años. Y esto es un poco el modelo con el que trabajamos. Seguramente variará, porque realmente eso va a tener que variar dependiendo de los resultados, pero necesitamos un modelo biológico, al menos al que atenernos, y este es con el que trabajamos. Pero además, sobre el 2006, que fue cuando empezó el estudio, este síndrome, el síndrome de fragilidad, pues había unas cosas que estaban relativamente claras, como sobre todo el fenotipo, cuáles eran sus factores de riesgo, o parte de sus factores de riesgo, sobre todo unos relacionados con la inflamación y con la disregulación neuroendocrina, y cuáles eran varias alteraciones biológicas relacionadas con ellos. Nosotros estamos muy interesados en conocer lo que se desconocía en ese momento, por lo tanto, el estudio debería de considerar de alguna manera todo lo conocido en ese momento, realmente poder reflejarlo, y así lo hemos hecho en lo que es el diseño del estudio. Porque realmente intentábamos incrementar el conocimiento con medidas sobre los estilos de vida, y creíamos que realmente este modelo estaba de alguna manera falto de algunos hechos biológicos relevantes relacionados con la fragilidad, que nosotros en ese momento, y a la luz de las publicaciones que existían, había, ¿no? Como la disfunción endotelial, la desnutrición, entidades nuevas como la obesidad sarcopénica, y dentro de la expresividad clínica, la presencia de depresión y deterioro cognitivo, que nosotros creemos que está íntimamente relacionado con ella. Bien, pues este es el estudio de envejecimiento, que toma estas bases y aprovecha una cohorte que salió en 1994, que en el 1996 se hizo otro corte, del cual 2.600 individuos fueron seleccionados. Fue una cohorte que fue extraída mediante muestreo aleatorio polietápico, más o menos unos 4.000 personas fueron seleccionadas, y esta es la cohorte que llamamos antigua. Los objetivos del estudio era sobre todo determinar modelos de fragilidad y discapacidad, cuáles son sus bases fisiopatológicas, los fenotipos, sobre todo de fragilidad, que estaba en discusión, y cuál genotipo estaba detrás de diversos modelos de fragilidad y discapacidad. Además, nos interesaba mucho la asociación entre fragilidad y declinar cognitivo, también la determinación o predicción de factores de discapacidad, y un interés especial viendo que los factores de riesgo clásicos en el anciano pues predicen más bien poco cuáles eran esos desencadenantes de eventos, ¿no? Bien, es un estudio longitudinal, poblacional, prospectivo, que es una cohorte abierta que vamos renovando cada corte, y los cortes transversales, que en un inicio queríamos hacerlos cada 2 años, pues tendrán que ser cada 3 años, pues por problemas de financiación del Fondo de Investigaciones Sanitarias. Bien, esta es la provincia de Toledo, el Partido Judicial de Toledo, de los que hemos extraído la población de más de 64 años, y de los pueblos que hemos extraído en el 94, pues son a los pueblos a los que hemos ido. De alguna manera no se ha vuelto a seleccionar estos pueblos en este muestreo que hemos hecho previamente. Ahora, el intento era de dejar unos 4.000 ancianos mayores de 65 años en la comunidad e institucionalizados, y esto, la idea es que unos 1.200 personas de la anterior cohorte, de la que vimos en 1994, permanecían vivas
en el 2006, que es cuando empezamos, y rejuvenecimos la cohorte, incluyendo sujetos entre los 65 y 78 años, que realmente el propio envejecimiento de la población se habían quedado desprovistos de ella, ¿no? Las medidas, principalmente es una entrevista puerta a puerta que hemos hecho. Después había unas medidas biológicas, sobre todo por parte de un equipo de enfermería en las casas, y también la otra fuente de resultados o de medidas era que a cada sujeto, aparte del consentimiento, les pedimos consentimiento autorizado o consentimiento informado para ir a las bases de datos administrativas, que en la provincia de Toledo están todas informatizadas. Bien, hay 3 olas, una de la entrevista, que fue llevada por psicólogos, las enfermeras que hacían, digamos, una evaluación biomédica, y después la última fase, que es la fase de los clínicos. Bien, la entrevista de los psicólogos había en la esfera social, aunque no era nuestro principal interés, sí que realmente hemos tenido cierta precaución, evidentemente, en tocar, porque son variables que pueden modular perfectamente lo que es los procesos biológicos subyacentes. También hemos hecho una evaluación neuropsicológica que para un estudio al uso pues de 30 minutos no estaba mal, que intentaba evaluar las áreas más afectadas por el envejecimiento. También la función estaba, creemos que aceptablemente evaluada, y hemos puesto un especial interés en el screening de las patologías que creíamos que estaban más relacionadas con el envejecimiento patológico, y aquí ven un exponente de ellas. También los estilos de vida nos parecían realmente importantes. Aquí hemos medido la actividad, sobre todo ahora la estamos midiendo mediante la acelerometría. Antes, en el anterior corte, con la escala el PASE, la red social, interacción social, la ingesta de alcohol y tabaco, y el recuerdo de ingesta de 24 horas en 2 ocasiones. Hay otros aspectos también. Muchos de estos aspectos que veis aquí no son grandes escalas como tal, sino son escalas de Likert, que lo que nos va a permitir, o lo que pensamos que nos podría permitir, es de alguna manera ver si esto podría influir en los modelos, y a partir de ahí poder diseñar estudios mucho más ad hoc para conocer en profundidad estos aspectos. La utilización de servicios, desde días de hospitalización, el consumo de fármacos, el contacto con el estado de salud, con el sistema de salud, y otras medidas, una historia familiar de discapacidad. Hemos preguntado a qué edad se murieron sus padres, sus hermanos, si 2 meses antes, en una escala jerárquica de 5 niveles, en qué situación estaban, que nos pareció realmente interesante ver si la discapacidad podría tener cierto componente genético. Y las enfermeras hacían una entrevista, un screening de síntomas cognitivos y un screening de síntomas urinarios, de incontinencia urinaria, y hacían unas medidas, sobre todo antropometría, y otras medidas biomédicas, biométricas, como la tensión arterial, la toma de tensión arterial tanto en reposo como en bipedestación. Se hacía una espirometría, una electrocardiografía, se medía mediante Doppler el índice brazo-tobillo. En el segundo corte, en el que estamos haciendo ahora, estamos midiendo actimetría con un actímetro con control de frecuencia cardíaca, y vamos a medir composición corporal, no sabemos si en toda la población que tenemos o en una selección.
Pero quizá la parte más interesante y novedosa de este estudio es que todas las pruebas que hicimos de performance las registramos mediante un acelerómetro de 3 dimensiones. Hemos hecho digamos, un paquete informático que nos transforma todas esas señales en ondas que nos pueden procurar pues patrones de la marcha, que traían unos patrones, pero la verdad es que no, yo creo que me los he dejado en casa para que pudieran ver las gráficas, que yo creo que son interesantes y que nos pueden identificar la aceleración y la potencia desarrollada por un sujeto. Y además se extrajeron unos 40 mililitros de sangre en estos contenidos. Parte de ellas se alicuotaron, se midieron en ese momento, se pasaron a hacer determinadas pruebas biológicas y otra parte se repartieron en 20 alícuotas que se almacenaron plasma, suero y también sangre total para DNA. Se separaron células blancas que se almacenaron en nitrógeno líquido. El traslado de las muestras se hacía dentro de las primeras 2 horas y de forma isotérmica, entre 2 y 4 grados, y después se enviaban a los centros colaboradores en menos de 24 horas en nieve carbónica, porque las habíamos ya congelado. Bien, estas son las determinaciones que hemos hecho, entre otras, prácticamente un SMA que les procurábamos a las personas, se hacían las muestras, se les iba a dar una analítica, pero aquí veis una serie de los parámetros. Otros se mandaron a las universidades donde se midió el estrés oxidativo, marcadores inflamatorios, también los ejes hormonales están bastante bien evaluados, también biomarcadores de turnover óseo, les hemos medido la longitud del telómero y ahora están en proceso de determinados genes candidatos también en la medición de estos genes y de factores de transcripción. Eso entre otros 3. Bien, el último aspecto es el de los clínicos. Realmente en la fase de screening habíamos pasado una serie de cuestionarios muy dirigidos al cribado de las patologías más relevantes, sobre todo enfermedad vascular y trastornos cognitivos y enfermedad pulmonar, y realmente gracias a este cribado de síntomas, a las digamos, medidas complementarias como electrocardiografía, Doppler, espirometría y los test neuropsicológicos y los fármacos que estaban tomando, de alguna manera teníamos un screening positivo o no, y si era positivo íbamos a la historia clínica que está informatizada de los médicos de atención primaria o la historia clínica del hospital para hacer el diagnóstico. En aquellos que había duda, pues un clínico intentaba hacer un diagnóstico. Este es digamos, donde más problemas hemos tenido por la ausencia de clínicos y sobre todo con la imposibilidad de que vinieran al hospital a hacerse una evaluación. Es digamos lo que ha quedado un poco más que esperamos solventar en este corte que estamos haciendo. Bien, se hizo un screening de accidente cerebrovascular, de parkinsonismo, de demencia y de deterioro cognitivo. Un screening de estos de angina, infarto, fibrilación auricular, de fallo cardíaco y de arteriopatía periférica, y también está bastante bien evaluado la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
El estudio basal ha salido ahora recientemente, en el 2011, en el que identificamos la prevalencia de fragilidad. Aquí veis cómo que al final quedó la muestra. De los 4.000 que era nuestro objetivo, hemos quedado en 2.488 porque realmente ha habido pérdidas en la selección de los sujetos, la mayor parte por negativa, sobre todo en las personas más jóvenes, y bueno, pues por muerte, etcétera, las más ancianas. También hubo pérdidas entre las distintas olas, y aquí veis realmente que hemos evaluado la entrevista en 2.488, el examen físico de enfermería lo pasaron en 1972 y las muestras biológicas aceptaron unos 1.751. Las características de estas tres digamos muestras no había diferencias estadísticamente entre ellas, por lo que realmente creemos que esta pues, es bastante representativa de la primera. No ha habido grandes sesgos intramuestra. Aquí veis un poco los resultados de fragilidad, que ha pasado del 2% entre 65 y 69 años a por encima de 84-27%. Y el otro aspecto que para nosotros era vital para poder evaluar todos los fenómenos biológicos subyacentes y lo que estaban haciendo nuestros investigadores básicos era lo que es identificar el rasgo de fragilidad, darle una expresividad en la medida, y esto se basaba en que, como hemos comentado antes, este es el modelo de fragilidad de Fried, pero las personas de 65 años o de 70 años que empiezan a envejecer realmente distan mucho unas de otras, y creemos que está basado por por estilos de vida, sobre todo muy relacionados con el sedentarismo que han pasado previamente, muy relacionados con la presencia de obesidad central y de todo un entramado de inflamación, insulina, resistencia, arteriosclerosis, que producen cambios que pueden ser leves o moderados, sobre todo en la función ejecutiva, que de alguna manera amplifican esa conducta sedentaria. Y más o menos este es el modelo en el que nosotros trabajamos, y esta es la escala que hemos ampliado un poquito dentro del espectro de la escala de Fried, que es muy relacionada con la biología, muy relacionada con fenómenos previos a la enfermedad y previos a la discapacidad. Hemos medido debilidad en la fuerza de presión y en la pierna, el test de la silla, la velocidad de la marcha, el balance energético, la presencia de nutrición, actividad. También hemos evaluado sistema nervioso central y también digamos el grado de rigidez de las arterias. Esto lo que procura, en cada apartado, velocidad de la marcha, fuerza, hemos utilizado todos los percentiles. Ya sabéis que el modelo de Fried utiliza solamente el peor quintil. Nosotros utilizamos todos los quintiles porque hay estudios ya en la literatura que muestran que estos sujetos tienen, digamos, outcomes, resultados a corto, medio y largo plazo distintos entre sí. Es decir, que cada centil nos daba una información del rasgo biológico subyacente que queríamos estudiar. Este más o menos es el resultado. Veis como aquí hay personas de 65 años que tienen un rasgo de fragilidad de casi 65, mientras otros tienen un rasgo de fragilidad de 2. La diferencia entre uno y otro realmente pues vendrá explicada por muchos factores, desde la enfermedad, incluso hasta la presencia de discapacidad, estilos de vida, etcétera, pero este es lo que nosotros queremos evaluar. Esta es cómo se relaciona con esta escala con la probabilidad de ser frágil.
a partir de los 60, 65 años, empieza a subir de forma muy súbita, y estos se relacionan muy bien esta escala, el rasgo de fragilidad, con variables de salud, las clásicas de variables de salud, sobre todo enfermedad vascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. También se relaciona con los biomarcadores de fragilidad más clásicos, como inflamación, lípidos, hemoglobina, testosterona y DEA, y modelos de HOMA, de insulina resistencia. Y este es, digamos, el riesgo de hospitalización a 5 años y de mortalidad a 5 años, en donde vemos que el modelo pues, se comporta razonablemente bien, como otros modelos de fragilidad. Estos son los riesgos, el hazard ratio según los quintiles, para hospitalización, mortalidad y combinada hospitalización y mortalidad, como las tendencias son que a mayor quintil evidentemente mayor riesgo. Estos son, digamos, muy semejantes a otros modelos. Esta es la comparación de las curvas ROC respecto a la probabilidad de clasificar la mortalidad y la hospitalización, y vemos que en personas menores de 75 años el modelo de Freit y el rasgo de fragilidad más o menos explican lo mismo, pero en personas mayores de 65 años el rasgo de fragilidad explica más que el modelo de Freit, y pasa el fenómeno contrario en hospitalización, donde más predice sobre el modelo de Freit es en personas menores de 75 años. Esto es un poco la comparación digamos, de ambas escalas, del modelo de Freit y nuestro modelo. Y yo creo que hemos terminado. No sé si me he pasado la exposición. Creo que está bastante bien. Hay mucha información, como es lógico, pero bueno. La persona que viene detrás me acaba de llamar, supongo que estará recién aparcando. Casi vamos a dedicar entonces un tiempo para debate y ya cerramos. Estoy aquí, seguimos con ella. Perfecto. Some questions about it? Probablemente sabes que la mayor parte de nosotros no somos médicos. Eso quiere decir que la reacción no es inmediata. So, as we are not physicians, the reaction is not as immediate as we desire. Spanish, please. Yeah. Thank you for the presentation. Although my Spanish is a bit poor and I didn't understand everything, but you saw very nice graphs and everything. So you are especially interested, if I have understood correctly, in disability and in permanent frailty and the final stages of life of people, isn't it? Mm-hmm. My question is, and you are very strong, it seems, and that's great in clinical aspects. Mm-hmm. How about social aspects? For example, I'm particularly interested in inequalities in health and socioeconomic position. And I think this is one of the main drives behind disability, behind compression of mobility, and behind frailty. Do you collect any data on this? And if so, have you done any work on this? Are you planning to do it? My English is very bad. I need help. Well, until now, the main analysis of our data has been focused on biological variables. We have collected some socioeconomic data, but we have not still analyzed them. We have, as my colleague has shown, we have many data about the family where these people has grown, socioeconomic status, incomes, or any of them, rural or urban settle, and in the family, the number of that they occupy, if they are the
the first brother, the second, the third, or the fourth, or whatever, but we are not still analyzing this. We have some data about, or many data now, about mortality and hospitalization. I don't know if we have data about days, días de hospitalización, days of hospitalization, drugs use, not illicit drugs, but legal. legal drugs. And so we are now trying to put many of those data in order. We have recorded around 700 variables per patient, per participant. They are not patients, they are participants. And we now have analyzed no more than 150. Okay. So we are still processing the major part of the data. We now are beginning the first follow-up study in the first 3 years, and concomitantly we are still analyzing the cross-sectional data. Aparte hemos medido también variables sociales de soporte social. Sí. We have also measured some variables of social support, as trying to know if the way they are living, if they live alone, they are living with his, her spouse, or they are living with their children, are also in some way conditioning the evolution of these people. Emma, another question. I'm interested also in mental health, and I think there's a very strong relationship between mental health and disability and later life outcomes, like physical health outcomes. So, are you planning to do any work along those lines, or are you feel that you are strong enough in depression, mental health, that you can? Solo depresión y variables de ansiedad, de escala de ansiedad. Yes, we have made some, or collect some data about humor, moods, mainly scales of depression and anxiety, and we are also collecting data about incident dementia. Although it's very difficult to make precise diagnosis in epidemiological study about incident dementia, because we have screening measurements, but we must go to confirm that diagnosis, that suspicion diagnosis, and convert them in a real diagnosis of dementia. And we have experimenting some problems to have people with enough skills to do this diagnosis of dementia. You know that one of the problems in this kind of studies is the false diagnosis of dementia, and also an under-diagnosing of dementia. Usually you have both problems in both ends of the spectrum, so we are trying to be as careful as we can. Just following up on the question, when you were presenting earlier on, your framework for frailty is based on Linda Fried model, which is mostly a clinical or biological frailty. That's what. And there are other models of frailty that bring in social frailty or psychological frailty. Do you have the opportunity to test some other models in the context of it? Because Linda Fried model has been criticized a lot as a model of frailty. In fact, we are the frailty traits that he has shown to all of you. We have tried to introduce more variables, trying to predict, trying to diagnose frailty. As you know, the concept of Linda Fried was done post hoc. In fact, in the cardiovascular health study, they do not have the intention, the aim to make a diagnosis of frailty. And Linda Fried and colleagues make build the concept of frailty
as the way to predict in 3 and 7 years hospitalization, death, and a third outcome I cannot remember. So we are trying to do the same thing, and as he has shown to all of you, our trait of frailty improves, but not very in a relevant way, the data from Linda Fried. We have not yet included in our model social variables, but we have included mental variables. We have not got very exciting, very promising results. And in other European study, that is the 3 cities study, they have shown that introducing some parameters related to mental health seems to improve the ability of Fried's criteria to predict hospitalization and death. But also in this case, we are, and people of 3 Cities Studies too, we are working in the same conceptual framework. So we think that probably we must make a jump to another conceptual framework, trying to improve our ability to predict all of those things. I think one of the interesting things that you could consider, and I think this was the motivation behind Hannes' question, was that I think even though you have social variables, you have mental health variables, I think there are some other measures of social well-being, psychological well-being or mental health well-being that actually might be better than some of the measures you have in explaining or improving above and beyond what Linda Fried's framework. So I don't know if you have the opportunity to consider that, so especially the socioeconomic, social inequality aspects, which really explain many of these outcomes that you are looking at as strong, or if not stronger than some of the hazard ratios you are showing here. Sure. So it might be interesting, and I think some of the work has already been done by Surely I would work as Spanish longitudinal Yes, studies. as you know, probably the most important predictor of health is socioeconomic status, and whatever you study. And I must say to you that now we have finished an European study trying to put in consensus to experts in frailty, with the participation of Linda Fried, Luigi Ferrucci, Howard, Bergman, many other scientists. And it has not, the main result of this study is that there are no consensus between experts on how to measure and diagnose frailty. All of them are able to consensus about what domains must be included in the definition, one by one. But when you propose to them sets of 3 domains, 4 domains, there are no agreement at all. So now we must produce more primary research in frailty, and I hope that in 5-10 years we will be able to produce a good definition of frailty. But we need now to make more primary research. It's not a question, it's a suggestion. There's one question. Yeah, Thank you. it's not a question, it's a suggestion. Given that you have so rich clinical data, and until the time to examine the social inequalities in your data will come, I think it would make sense to concentrate on comorbidities as well, because that's another very interesting topic, and it seems that you have the data of doing it. So comorbidities, in a sense, is looking like something like for the holy grail of epidemiology. What's the most lethal combination of diseases at the later stage of life? But they have the Charlson Index Yes. as part of their Oh, program. sorry, I missed that. Yeah, they do have that. Okay. And Yes. you know that 10 or 15 years ago, Ferrucci and Gurani published some works about the impact of different comorbidities in different kind of disabilities. And I am rather skeptical about this. I think that disease
is related, of course, to disability. But we have checked in this cohort that as you become older and older, the impact of disease on frailty and disability goes down. Goes down, goes down, goes down. And this is the same experience. There is a publication of Howard Bergman using data from the PESE study when he has found that in people from 60 years old to 70 years old, disease improved the prediction of age and gender to become disabled. But when you are becoming older and older, and you reach the age of 80, disease is no longer able to predict nothing in terms of disability. And it's well known since 15, 20 years ago that disability does not predict death in people very old, because the weight of each person is so high to predict dying that no disease, no chronic disease, diabetes, hypertension, stroke, are able to increase any ability to predict death than age percent. And this is very, very, very interesting. But self-perceived health predicts. Yeah, it's the better predictor in than all any other people. diagnostic. Yes. Yeah. Yes. How do you feel? Well, Yeah. bad. Poor outcome.